y amigas. Muchas gracias a todos aquellos que estáis en directo, también a todos aquellos que veáis este informe trimestral de actualidad en diferido. Gracias de corazón y si os parece, vamos a ello. Se trata de compartir el último informe trimestral del año 2025. Un año que, como viene ocurriendo de un tiempo a esta parte, ha evolucionado, ha ido desplegándose con mucha celeridad. Y de hecho, quizás sea lo primero a destacar en este informe trimestral de actualidad con el que cerramos los informes trimestrales de 2025. Y es precisamente eso, cómo percibimos, ¿verdad? O por lo menos muchos percibimos la aceleración del tiempo. Ese protagonismo del tiempo espiritual de Kairos, que nos anunciaron ya los grandes sabios de la Grecia clásica, por ejemplo, también la civilización clásica maya, y que va más allá y toma el liderazgo sobre el tiempo material, sobre Cronos, cuando nos vamos acercando a un gran cambio de ciclo. Creo que eso cada vez lo podemos percibir más. Y desde luego, cuando se trata de seleccionar los asuntos a tratar en estos informes trimestrales de actualidad, yo reconozco que lo siento especialmente, porque la aceleración del tiempo hace que los acontecimientos, los eventos, las noticias dignas de compartir se multiplican, se acumulan. Y de hecho es difícil una selección, cada vez es más difícil seleccionar aquellos asuntos que quizás tengan mayor trascendencia de lo ocurrido durante el trimestre que es analizado en este informe. En el caso de este tercer trimestre del año 2025, por ejemplo, vamos a dejar a un lado, lo tomo como botón de muestra, lo que ha sido la ya 30ª cumbre del clima, que se ha celebrado en la ciudad brasileña de Belém durante 2 semanas y que fue clausurada el pasado 21 de noviembre. Ciertamente, quizás sí merezca destacar que esta cumbre, en ella, se ha cumplido el ritual típico de las cumbres del cambio climático, pero podríamos decir con menos entusiasmo. En ese sentido, en el texto que recibiréis del informe trimestral de actualidad, como siempre, lo que voy a exponer en este informe tiene un texto detrás, un texto al que vais a poder acceder de dos maneras. Vais a poder acceder a pie del vídeo en YouTube cuando sea colgado tras esta exposición. A pie del vídeo tendréis el enlace para poder descargar en formato PDF este informe, que tiene un total de algo más de 20 páginas, y también la posibilidad de descargarlo y de acceder a él en la comunidad de Telegram del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica que tengo el placer de dirigir. Ese proyecto tiene una comunidad en Telegram al que se puede acceder a través del enlace que también vais a tener a pie de este vídeo, y allí el día 15 de diciembre, es decir, el próximo lunes, también se va a poder acceder al informe íntegro, a descargar el informe en su totalidad. Son las dos vías de acceder al texto, a pie del vídeo en YouTube o a través de la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica el próximo día 15 de diciembre. Yo os invito a esto segundo, a los que todavía no pertenezcáis a la comunidad de Telegram del proyecto, que como es gratuito, accedáis a la comunidad, podáis descargar el lunes el informe completo y también ver todos los materiales. Ya se acercan a 200 los documentos que hemos ido compartiendo en la comunidad de Telegram del proyecto. Y ese texto, insisto, es el que respalda todo lo que vamos a compartir. Y en ese texto vais a tener, por ejemplo, un enlace, el primero, al que de los muchos a los que voy a hacer mención, que es un artículo que en este caso apareció en el diario El Confidencial el mismo día en el que se clausuró la citada cumbre sobre el clima, es decir, el 21 de noviembre, escrito por Josep Martí Blanch. El contenido, el título del artículo ya es muy descriptivo porque tiene como título La estafa de las cumbres climáticas. Y es un texto que nos tiene que invitar a reflexionar con el telón de fondo de que efectivamente en esta ocasión el ritual, por expresarlo de algún modo, el ceremonial de estas cumbres se ha cumplido, pero con menos entusiasmo. Leo literalmente algunas reflexiones que hago mía de Josep Martí Blas.
Dice, esta nueva cumbre, el ceremonial, el ritual, se ha ejecutado de modo escrupuloso. Gentes protestando porque el mundo se va al garete, líderes haciendo grandes proclamas, otros asegurando que los objetivos que se plantean son imposibles de cumplir y finalmente un líder con ánimo de superhéroe. Este año le ha tocado al anfitrión, a Lula Silva, al presidente de Brasil, tomando las riendas de las negociaciones para conseguir finalmente un acuerdo del que se acabará diciendo que no es suficiente, pero que es importante. Y es que, sigue escribiendo Martín Blanch, las cumbres climáticas son ya como los programas de fiesta mayor del pueblo de cada uno. Sabes, sin abrirlo, qué es lo que va a suceder cada día durante los festejos. No te aburres, pero nada sorprende. Y como él señala, y dejando a un lado a las gentes de buena voluntad y mejor espíritu que acuden a estos encuentros, las cumbres climáticas son en el plano político el lugar al que asisten los líderes, cada vez menos, para hacer ver que creen lo que dicen y que cumplirán lo que prometen. Esto, como ya todos sabemos, no difiere mucho de lo que es la política de diario en todas partes del mundo. Es verdad, solo que con la cuestión climática el cinismo y la hipocresía adquieren dimensiones bárbaras, porque su valor de uso ha pasado a ser incalculable. Como comodín sirve para cualquier cosa. Es un cajón desastre en el que cabe todo. Reflexiones de, repito, de Joseph Martín Blanch en el artículo que en el texto tenéis el enlace para poder disfrutarlo en su totalidad y que también, y esto ya es cosecha mía, es una apostilla mía, mientras tanto, mientras estas cumbres climáticas cumplen el ritual y por tanto no sirven para nada salvo para las falacias de las proclamas políticas, mientras tanto, este mundo y este sistema continúa a lo suyo, es decir, haciendo real, amigos y amigas, lo expuesto por Albert Einstein acerca de que vivimos, yo diría que más bien sobrevivimos en un sistema depredador de la vida en general y de la humana y de la naturaleza en particular, o como también explicó el sabio chileno Gastón Sublet, desencarnado el pasado mes de mayo y al que ya mencionamos entonces con el informe de aquel momento para hacerle un modesto homenaje. También aquí le rendimos un modesto homenaje ya en el final de este año. Pues bien, el sabio chileno Gastón Sublet hablaba también de este sistema depredador del que nos alertó Albert Einstein y lo hacía en una clave más actual todavía. Y él hablaba ya no solamente de un sistema depredador, sino que nos alertaba de que vivimos en un auténtico infierno. Un infierno, él dice, donde se considera normal lo que son atrocidades espeluznantes que sin duda conmueven a los órdenes celestiales. Pero claro, amigos y amigas, el infierno es el lugar natural de los dominadores del sistema imperante, como bien también ya nos enseñó Cristo Jesús al afirmar que Satanás es el gobernante de este mundo y desde luego ejerce su gobierno acompañado de los ángeles caídos, que son citados en tantas tradiciones espirituales, y desde luego de los seres humanos que se han postrado ante él, ante Satanás, y lo reverencian por la infatigable ansia de unas pocas migajas de poder, de riqueza, de éxito, de bienestar, de comodidad, de autoindulgencia, de hábitat de confort, de mentira existencial. Así, amigos y amigas, que ellos, también hablaba así estos términos Albert Einstein, ellos, lo vemos en la película Oppenheimer, en su diálogo, en el diálogo entre Einstein y Oppenheimer, ellos, desde luego, andan a lo suyo. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Ellos a lo suyo y nosotros, ¿qué? Pues tenemos que reconocer que demasiados nos empeñamos en permanecer anclados en la inconsciencia, el aferramiento al pequeño yo perecedero, es decir, a nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada,
y en la amnesia profunda acerca de nuestro ser imperecedero, o la amnesia profunda igualmente de lo trascendente, de lo divinal, de lo sobrenatural, con sus ineludibles consecuencias, esta amnesia de alienación, mediocridad, ensimismamiento, narcisismo, engreimiento, victimismo, derrotismo y sandez personal y social. Y ciertamente, amigos y amigas, tenemos que abrir los ojos para salir de esta inconsciencia, para salir de esta amnesia. Estamos llamados a despertar. Y desde luego a ese despertar y a ese abrir los ojos ayuda la sala de los espejos en la que nos encontramos inmersos, una denominación que viene de la tradición maya y que nos hace ver que vivimos en un momento donde todo está a la vista, en lo individual y en lo colectivo. Claro, está a la vista para el que quiera ver. De ahí la necesidad de que tengamos voluntad de transmutar la inconsciencia por conciencia. Y atendiendo a esa sala de los espejos y puestos a seleccionar en este contexto de aceleración de eventos, puestos a seleccionar, en este informe nos vamos a detener fundamentalmente en dos cosas, en lo que yo diría que son dos grandes señas de identidad del infierno vigente y ardiente. Por una parte, la guerra y los rumores de guerra, sobre lo que Cristo comparte en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6. Guerras y rumores de guerra. E igualmente vamos a hablar de la desigualdad social y la especulación financiera, fenómenos en auge y que no lo debemos olvidar, son dos caras de la misma moneda, la moneda que es de uso común en los ámbitos infernales, la desigualdad y la especulación, la desigualdad social que va unida también a la injusticia y la especulación financiera. Así que el informe que vamos a desarrollar y que lo tenéis por escrito de la forma que ya acabo de compartir, vamos a atender con brevedad, con la brevedad propia que hay que tratar los asuntos en estos informes, cada uno de estos temas desde la perspectiva de lo acaecido a escala mundial desde el pasado mes de septiembre a la actualidad. Comenzando con el primer bloque, guerras y rumores de guerra, vamos a hablar inicialmente de la guerra de Ucrania. Una guerra de Ucrania que sigue ahí y donde los últimos meses y las noticias más recientes también ponen de manifiesto que hay una especie, permitirme que lo llame así, de cruces de intereses. De hecho, fijaros, ya en febrero próximo, la aceleración del tiempo es tremendo, ya el próximo mes de febrero se cumplirán 4 años de la invasión Rusia de Ucrania. Un conflicto que desgraciadamente no solo continúa, sino que, como he apuntado, ofrece nuevas cuestiones y perspectivas de actualidad que conviene atender en este informe. Concretamente, vamos a abordar esta guerra de Ucrania y su actualidad atendiendo a tres grandes interrogantes. Los adelanto, cada uno de ellos, y ahora vamos entrando uno a uno en los mismos. Primer interrogante, ¿por qué Rusia ha tardado más de 3 años en atacar la red ferroviaria ucraniana? Segundo interrogante, ¿por qué Donald Trump tiene tanto interés en acabar con el conflicto? Tercer interrogante, ¿por qué Europa quiere todo lo contrario? Pues si os parece, en este cruce de intereses que está como telón de fondo de estas tres grandes preguntas, vamos a abordar cada una de ellas. Empezando por la primera, ¿por qué Rusia ha tardado más de 3 años en atacar la red ferroviaria ucraniana? ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que el conflicto que comenzó en febrero de hará pronto 4 años hasta el pasado mes de agosto, cuando por tanto ya el conflicto, la guerra, la invasión llevaba 3 años y medio, hasta entonces no se ha producido el primer ataque ruso a las líneas ferroviarias ucranianas? ¿No os parece raro? Recojo en el informe una crónica que Mónica Redondo, antes citábamos al diario El Confidencial. Mónica Redondo es la corresponsal en Kiev, en la capital de Ucrania, de El Confidencial,
y el pasado 11 de noviembre publicó una crónica en el que efectivamente se informó que Rusia atacó por primera vez los trenes ucranianos muy recientemente, el pasado mes de agosto. Esto es, como acabo de decir, 3 años y medio después del comienzo de la guerra. En el texto del informe tenéis el enlace sobre el que pinchar para iros a la crónica de Mónica Redondo. Y de hecho, para arrancar esa crónica, Mónica Redondo recoge las declaraciones de una señora ucraniana que es incapaz de contar, dice la crónica, todas las veces que ha viajado en ferrocarril para visitar a familiares y amigos a diferentes ciudades del país durante más de 3 años a pesar de la guerra. Palabras textuales de Caterina. He salido del país y he vuelto a entrar, he ido a muchos sitios, afirma, sin problema. Y desde luego, amigos y amigas, obviamente la red ferroviaria no solo sirve para desplazar pasajeros, sino que también es fundamental para trasladar a la gente una sensación de relativa normalidad y, por supuesto, es un factor clave para la logística militar. De hecho, el equipo militar, tanto armas como vehículos, se importan a Ucrania y se transportan dentro del país por ferrocarril. Por ejemplo, una buena cantidad del armamento que Europa facilita a Ucrania se lleva a Ucrania en ferrocarril desde Polonia y por ferrocarril se distribuye a los distintos puntos en donde el conflicto, los distintos puntos de Ucrania, donde el conflicto es más álgido. A partir de ahí, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que Rusia permita que la red ferroviaria funcione, entre comillas, con normalidad? No solo en lo que se refiere a pasajeros, sino también en lo que tiene que ver con la propia distribución del armamento. Fijaros que nos dice la crónica a la que estamos haciendo mención, que hasta el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha presumido públicamente de que la empresa de ferrocarriles ucranianos transportó más de 135 millones de toneladas de carga en 2024 y más del 90% de los trenes de pasajeros llegaron a tiempo, y dice Zelensky, estrictamente de acuerdo con el horario. Sin embargo, insisto, a pesar de su gran peso estratégico, la red ferroviaria se ha mantenido casi instante durante los primeros años de guerra y no ha sido blanco de los ataques. Esto, desde luego, personalmente me ha levantado una reflexión. ¿A qué se debe algo tan obviamente extraño? La propia crónica, a la que seguimos haciendo referencia, señala que hay analistas que nos indican que Moscú, Putin en definitiva, estaba absolutamente convencido de que tomaría rápidamente el control de una gran parte del país, de Ucrania, y no le interesaba destrozar las redes ferroviarias que esperaba él mismo utilizar a su favor. Pero claro, a juicio de otros expertos, tal argumento habría valido al comienzo de la contienda, allá por marzo, abril, mayo del 2022, como mucho los primeros 6 meses de la contienda hasta el verano del 2022. Pero claro, cuando ha ido pasando el tiempo y ha ido pasando el tiempo, a lo largo de pasado el medio año, pasado el primer año, este argumento por el que no se ha atacado a la red ferroviaria ucraniana va teniendo poca consistencia para ya a partir del primer año de conflicto y cuando se hizo notorio que el conflicto iba para largo, no tener ya ningún tipo de sostenibilidad. Así que en determinados círculos de geopolíticos y de poder hay como un interés en que en el tiempo se prolongue la guerra, al menos con tres objetivos en los que se volverá en los próximos epígrafes. Es decir, que el no desmantelamiento de la red ferroviaria ucraniana, hay expertos que piensan que es precisamente forma parte de una estrategia de extender, de prolongar el propio conflicto, repito, con tres objetivos a los que ahora de una u otra manera vamos a volver.
En primer lugar, para utilizar este conflicto en orden a alentar la sensación de seguridad e incertidumbre entre la ciudadanía europea en un escenario en el que los servicios públicos y las prestaciones sociales propias del estado del bienestar se hallan en fuerte entredicho. En segundo lugar, e inmediatamente unido a lo precedente, el mantenimiento de este conflicto para que sea excusa de una decadencia europea cada vez más evidente, con Alemania, la locomotora económica de la Unión Europea, a la cabeza. A los que accedáis a la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, en el mes de septiembre publicamos un texto, un análisis muy concreto de la difícil situación que se vive precisamente en Alemania. Y en tercer lugar, el hecho de que también puede haber intereses en mantener este conflicto para justificar la desviación de grandes fondos presupuestarios públicos a la industria armamentística privada y, por ende, a las megacorporaciones transnacionales. Lo cierto, amigos y amigas, es que produce sorpresa que la red ferroviaria por donde se distribuye el armamento no haya sido objeto hasta fecha muy reciente de ningún tipo de ataque por parte de Rusia. Esto pone en evidencia la posibilidad, es una hipótesis, no es una seguridad, es una hipótesis que se somete a nuestra consideración por parte de algunos, repito, expertos, haya un interés en prolongar el conflicto por los motivos que acabo de compartir. Seguro que estos motivos volverán otra vez a aparecer a lo largo de los próximos minutos y en particular con los dos interrogantes de los tres que hemos planteado sobre el conflicto de Ucrania que nos quedan por abordar. Os recuerdo que el segundo de ellos es porque Donald Trump tiene tanto afán en acabar con el conflicto, porque ciertamente, mientras que parece que hay un interés por parte de algunos en que el conflicto se extienda, Donald Trump, por lo menos en apariencia, por lo menos en sus declaraciones, también en sus actuaciones, no ceja en su empeño de terminar con la guerra de Ucrania. A primera vista, podría pensarse que esto obedece a su deseo de ser reconocido internacionalmente como un gran pacificador. Ya lo ha intentado también con relación al conflicto en Gaza, ¿verdad? Lo que se vería refrendado es su deseo, es su meta, con la obtención del Premio Nobel de la Paz. Y ciertamente esto hay que también tenerlo presente, pero también es verdad que hay razones más potentes. Yo diría que fundamentalmente cuatro, como acudimos ahora a un artículo de Ángeles Maestro, que tiene como título Las contradicciones entre la UE, la Unión Europea, y Estados Unidos y el plan de paz para Trump en Ucrania. Fue publicado en Brownstone, España, el 26 de noviembre del 2025, hace muy poquitos días. Y en este artículo, Ángeles Maestro, también el enlace del artículo lo tenéis en el texto para que podáis pinchar en él y acceder directamente al artículo, se refiere, insisto, a cuatro grandes cuestiones, cuatro grandes asuntos que además del deseo de pacificador, de tener como ese mérito, como esa medalla de pacificador por parte de Donald Trump, puede estar detrás de lo que es su deseo de que la guerra de Ucrania concluya frente a los que pueden estar interesados en que se extienda y que se extienda más tiempo. La primera de las razones que apunta Ángeles Maestro, es la constatación de la victoria clamorosa de Rusia en el frente de batalla, a pesar de las ingentes cantidades de armamento, instructores militares y tropas especiales suministradas por la OTAN. Contra esta evidencia, es verdad que el régimen de Kiev y la propia Unión Europea ha estado, dice el Ángeles Maestro, inventando, entre comillas, victorias, repetidas como loros por los medios de comunicación. Los de Zelensky necesitaban esas mentiras para seguir recibiendo dinero y la Unión Europea para justificar esas mismas transfusiones de armas
y de fondos públicos a los que antes hacíamos referencia. Es decir, que lo primero que puede estar llevando a Donald Trump a querer acabar la guerra es que da por hecho de que desde el punto de vista de los objetivos militares, la guerra, aunque siga, ya se ha saldado favorablemente del lado de Putin. Primera razón que explicita Ángeles Maestro. La segunda es que Estados Unidos, que está inmerso, eso no lo podemos olvidar, en una grave crisis económica, no puede seguir manteniendo a costa del presupuesto público el apoyo militar y económico a una guerra que no solo no le conviene, sino que, como ahora vamos a ver, contraviene sus intereses. Por otro lado, el negocio de su complejo militar industrial está bien asegurado con una Unión Europea que ya se ha comprometido con Trump a comprar masivamente armas a la industria norteamericana. Si las usan o no, no es su problema, porque lo cierto es que ya se ha adquirido ese compromiso. Hablaremos más adelante del objetivo de que el gasto en defensa en la OTAN en cada país llegue al 5% del PIB, y una vez que ya Estados Unidos ha asegurado la financiación de su complejo industrial militar, que va a seguir recibiendo fondos de la Unión Europea por los compromisos que ya han sido acordados, el objetivo está conseguido y, por tanto, no le interesa a Estados Unidos recursos suyos seguir destinándolos a este conflicto. La tercera razón de la que nos habla Ángeles Maestro es que probablemente ha presionado más directamente para acabar con el conflicto a la mayor brevedad posible. Es decir, es la tercera razón en la que ella considera que ha tenido más significación. Trump escribe como los gobiernos de la Unión Europea es la terminal política de los intereses de las grandes multinacionales. La diferencia es que Estados Unidos tiene la capacidad de someter a la Unión Europea e imponer sus objetivos. Una vez garantizados los beneficios de las grandes armamentísticas norteamericanas con los presupuestos europeos, los grandes fondos de inversión se aprestan a lanzarse sobre Ucrania. Estos grandes fondos de inversión que coloquialmente y con razón son llamados los fondos buitres. Unos, como por ejemplo el mayor fondo de inversión, BlackRock, dice que para reconstruirla. Hay que recordar aquí lo que pasó en Irak, ¿verdad? Otros fondos son propietarios de grandes extensiones de tierras en Ucrania, cuya explotación no se compagina bien con la guerra. Estos fondos, por tanto, han ido haciendo inversiones en Ucrania que consideran que ha llegado el momento de rentabilizar y también de rentabilizar lo que será la operación de reconstrucción de Ucrania con los beneficios que ellos pueden reportarle a estos fondos de una manera salvando las distancias, salvando las diferencias, pero análoga a lo que sucedió ya con relación a Irak. En el texto del informe tenéis la relación concreta de fondos que se han destacado por estas inversiones en Ucrania y por estar ya como apretando los tornillos para rentabilizar esas inversiones y las ganancias de la posible reconstrucción. Finalmente, y como cuarta razón, siendo esta que acabo de compartir la que la autora de este artículo considera la fundamental, la cuarta razón, finalmente, es que Estados Unidos y Ucrania firmaron en julio pasado, hay que recordarlo, un acuerdo para la explotación de minerales estratégicos por parte de empresas de Estados Unidos. Con esa finalidad se creó un denominado Fondo Común de Inversiones, con dotaciones económicas de ambos países destinado a favorecer inversiones de empresas norteamericanas. Este acuerdo, que ha sido coloquialmente llamado el Acuerdo sobre Tierras Raras, es clave para Estados Unidos y serviría como reembolso de los miles de millones de dólares transferidos por Washington a Ucrania. Todos estos datos explicarían con claridad que la fracción dominante de la élite que domina el sistema socioeconómico mundial considera que hoy por hoy es un negocio más interesante, podríamos decirlo, utilizando términos también de Ángeles Maestro, vampirizar los recursos ucranianos que prolongar el conflicto
bélico. Todo lo cual puede estar ahí como telón de fondo del deseo de Donald Trump de acabar con este conflicto, más allá también de su interés personal en ser reconocido, insisto, como pacificador y acceder incluso al Premio Nobel de la Paz. Pero estas razones son razones profundas, son razones de peso que nos tienen que invitar a reflexionar. Y leyendo o escuchando estas razones, es obligatoria la tercera de las y última de las preguntas que planteábamos sobre el conflicto de Ucrania hace unos minutos. ¿Por qué Europa quiere todo lo contrario? Bueno, creo que por lo que venimos exponiendo, ya nosotros mismos podemos de alguna manera dar la respuesta, ¿verdad? Pero haciendo una especie de síntesis, podríamos decir que a la respuesta de qué está moviendo a Europa para querer que el conflicto se prolongue y chocar con Donald Trump en el deseo de este de acabar con el conflicto, creo que por un lado hay que remarcar que ese mismo deseo de hacerse con los recursos ucranianos, es decir, la parte de la élite que se representa en la política europea y en Europa también tiene ese objetivo. Y por tanto hay como un conflicto de intereses entre la élite que está detrás de las corporaciones norteamericanas en el sentido que hemos expuesto y la élite que está detrás de lo que son los países europeos y su casta política en orden a hacerse con esos recursos. Y es cierto que para hacerse con los recursos ucranianos, este objetivo para Europa, ella se encuentra ahora muy mal posicionada, lo que esperaría corregir en el medio plazo, requiriendo para ello que el conflicto se extienda en el tiempo. Extender el conflicto en el tiempo sería una manera, al menos de intentarlo, de tener un mejor posicionamiento para rentabilizar ese vampirismo de los recursos ucranianos en el sentido que venimos citando. Ahora bien, ese mal posicionamiento, y esto no lo podemos olvidar, tiene una causa profunda, y la causa es la decadencia europea, una decadencia europea que en sí misma también influye en querer prolongar la guerra. Citábamos hace unos minutos el texto que se publicó en la comunidad de Telegram el pasado mes de septiembre, concretamente fue el 8 de septiembre, donde se hablaba con toda claridad de esa decadencia europea que no solamente repercute en su marcada pérdida de protagonismo en el escenario geopolítico y económico global, sino que afecta, y ya aquí en Europa lo empezamos a sentir cada vez más, afecta directamente a la calidad de vida de sus ciudadanos y en particular a la sostenibilidad de los servicios públicos y prestaciones sociales propias del estado del bienestar. Como el ejemplo, el botón de muestra de Alemania en ese texto, en ese artículo de septiembre, se pone claramente manifiesto. Y esto, amigos y amigas, es cada vez más ostensible. La Unión Europea y los gobiernos de la mayoría de los países que la conforman han optado por barajar la amenaza rusa y la prioridad absoluta de seguridad, con el consiguiente aumento del presupuesto de armamento, como excusa para disimular los verdaderos motivos de la decadencia que acabamos de citar y, del mismo modo, para manipular y disciplinar a una población cada vez más herida por el declive continental y de cada una de sus naciones. Además, se quiere desviar así una colosal cantidad de euros del erario público a la industria armamentística, intentando paliar la desindustrialización que asola a Europa y también cumplir los requisitos de los acuerdos alcanzados con Donald Trump. Para que nos hagamos una idea de lo que se está jugando desde el punto de vista de la industria armamentística europea, con el hecho de que la guerra siga o no siga, la guerra de Ucrania continúe o no continúe, es muy curioso que Donald Trump, en su nuevo intento de llegar a un acuerdo de paz, con 28 puntos que había pactado con Putin, Donald Trump, su administración, puso este acuerdo sobre la mesa el 19 de noviembre, el pasado
19 de noviembre. En 3 días después de esto, es decir, entre el propio 19 al 22 de noviembre, las empresas europeas del sector armamentístico perdieron en los mercados bursátiles 22.000 millones de euros. 22.000 millones de euros perdidos en solo 3 días ante la amenaza de la paz en Ucrania. Igualmente, esto que acabo de afirmar lo tenéis recogido en un enlace del diario El Mundo de esas fechas donde efectivamente se evalúa esta gran pérdida en los mercados bursátiles del sector armamentístico europeo tras conocerse el nuevo intento de Donald Trump de llegar a un acuerdo de paz. Y en esas industrias armamentísticas, las alemanas, que son las más potentes, son las que tuvieron precisamente la mayor pérdida. Todo esto explica, amigos y amigas, que el 21 de noviembre, si Trump pone el acuerdo, el intento de acuerdo, que no se ha fraguado por los cruces de intereses que estamos comentando, si Trump pone el acuerdo sobre la mesa el 19 de noviembre, el 21 de noviembre, el comisario de Defensa de la Unión Europea, Andriy Kobylius, lanzó públicamente una alarmante advertencia. Los drones rusos pueden llegar a los aeropuertos españoles y afectar de manera directa a la industria del turismo. Y citando servicios de inteligencia de la OTAN, aseveró que en 2 o 3 años Rusia estará en disposición de atacar a un país de la OTAN. Repito, declaraciones, tenéis recogido el enlace donde se recogen estas declaraciones de Andriy Kubilius, el comisario de Defensa de la Unión Europea, 2 días después de que Trump pusiera sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo ese acuerdo de paz. Y un día antes, el día 20, fijaros lo rápido de los acontecimientos, el día 20, con un análogo al mismo, también tenéis el enlace en el texto, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Francia, el general Fabien Mandon, en un congreso de los alcaldes franceses, fijaros, llamó a preparar a la población para la guerra, diciendo incluso que el país debía, cito palabras textuales, aceptar perder a sus hijos para proteger lo que somos. Francia debe aceptar perder a sus hijos para proteger lo que somos ante la inminencia de un conflicto, de una guerra con Rusia por invasión de Rusia, de Europa por parte de Rusia. Ciertamente estamos, por tanto, amigos, ante un conflicto bélico, ante una guerra, ahí está, pero desde luego estamos también ante rumores de guerra, un rumor de guerra que es muy superior en calado al propio conflicto que tenemos delante. El conflicto que tenemos delante, muy desgraciado, pero está muy acotado. Sin embargo, este tipo de declaraciones que vienen de líderes europeos y de autoridades europeas nos hablan de un conflicto mucho mayor donde Rusia invade Europa. Y esto nos lleva a que en este informe, dentro de este cruce de intereses sobre la guerra de Ucrania, también nos planteemos ese rumor de guerra sobre la invasión de Europa. Y creo que lo podemos resumir intentando contestar a una pregunta. ¿Puede realmente Rusia invadir Europa? ¿Os habéis planteado con seriedad esta cuestión? ¿Puede realmente Rusia invadir Europa? Porque más allá de las declaraciones de intenciones, del alarmismo en estas declaraciones que acabamos de comentar, hay datos objetivos, hay datos contundentes que os adelanto desmienten por completo esta posibilidad. Fijaros, la OTAN dedica anualmente un gasto militar de 1,3 billones con B billones de dólares. Y hay fuentes serias que consideran que algo más y lo sitúan en 1,5 billones de dólares. No obstante, vamos a quedarnos con la hipótesis, vamos a decir, menor, más prudente, de un gasto militar por parte de los países de la OTAN de 1,3 billones de dólares. ¿Cuál es el gasto militar ruso?
Buscando la fuente de información que la tenemos a nuestra disposición, es fácil de acceder a él. Unos 145.000, 150.000 medidos en dólares, 145.000, 150.000 millones de dólares. Por tanto, el presupuesto militar de la OTAN es casi 9 veces superior al ruso. De facto, el gasto militar de la OTAN equivale prácticamente al resto de los países del mundo. Es decir, que la OTAN gasta en armamento casi lo mismo que todos los demás países del mundo. Estas cifras, ese 1,3 billones de dólares de gasto militar anual por parte de la OTAN frente a los menos de 150.000 millones de dólares por parte de Rusia, convierten en ridícula la idea de una invasión rusa y dejan en evidencia que los que tocan a rebato ante esta posibilidad lo hacen por motivos muy distintos a los que alegan y que tienen como meta la desviación de ingentes recursos públicos a manos de las corporaciones armamentísticas privadas, además de servirle como excusa ante la alarmante pérdida de servicios públicos y de prestaciones del estado del bienestar y la decadencia que ya en Europa se siente cada vez más. Y en este contexto de estas diferencias tan enormes de presupuesto militar, se entiende muy bien lo expuesto hace pocas semanas por Vladimir Putin en un foro organizado por el Banco VTB. Concretamente se desarrolló a finales del pasado mes de noviembre. Y en ese foro Putin aseguró que Rusia no tiene ninguna intención de entrar en guerra con Europa, indicando con relación a los líderes europeos, y lo leo literalmente porque de esto los medios de comunicación europeos no se han hecho eco. Leo literalmente lo expuesto por Putin con relación a los líderes europeos. Dice, ellos mismos, con referencia, repito, a los líderes europeos, ellos mismos se abstienen del proceso de paz, y al mismo tiempo ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz, están a favor de la guerra. Además, en esta exposición, Putin denunció que los países europeos, en alusión principalmente a Francia, Alemania y el Reino Unido, incluyen en el plan de paz exigencias que saben que son inadmisibles para Moscú, con el único objetivo precisamente de bloquear todo el proceso de paz. Dice literalmente Vladimir Putin. Así, con tales exigencias, así culpan a Rusia de rechazar el proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad. Lo cierto, amigos y amigas, es que algo huele a podrido, piezas que no encajan. Y en esas piezas que no encajan, y hablando de rumores de guerra sobre la invasión de Europa, empieza a haber declaraciones que dicen, bueno, Rusia quizás no, pero ¿y China? ¿Y China? No puede ser que sea China precisamente la que invada Europa. De hecho, dentro de las declaraciones que se viene haciendo por parte de la presidenta de la Comisión Europea, últimamente se está incidiendo mucho en China como segundo gran agente perturbador con relación a Europa. Bien, podríamos decir que dado que parece claro que Rusia no se halla en condiciones de amenazar la integridad de los países de la Unión Europea, es posible que China, el segundo malo de la película, como decía en la versión de la Comisión Europea, sea la invasora. Pues también os adelanto la respuesta, ahora hora de los datos. No, no es posible. Y ello por dos razones igualmente objetivas. El gasto militar de la OTAN, no menos de 1,3 billones anuales de dólares, es más de 4 veces superior al de China, que se acerca a los 315.000 millones de dólares. Por lo que volvemos a esa disparidad de presupuesto armamentístico, de presupuesto militar, que no hace presuponer que un país que está muy por debajo en el gasto militar agreda a uno que tiene un gasto militar, un presupuesto y unos recursos mucho mayores, ¿verdad? Y además hay una segunda razón que tenemos que tener en cuenta si hablamos de la invasión de Europa por parte de China. El único país europeo que comparte frontera con China
y podría ser invadido es precisamente Rusia. Es decir, que en caso de que China, por los motivos que fuera, se le ocurriera invadir espacio europeo, la frontera, el único país europeo que tiene frontera con China, es precisamente Rusia. Ante esto, he leído algún artículo que llega en los rumores de guerra, llega a apretar el argumento hasta este punto, y si Rusia y China se ponen juntas. Es decir, Rusia, ella sola, no puede invadir Europa. China, ella sola, tampoco. Pero ¿y si se ponen de acuerdo los dos? ¿Y si, puestos a apurar los argumentos de los que llaman a Europa a prepararse para la guerra, China y Rusia podrían alinearse para invadirla conjuntamente? Pues la respuesta la tenemos en las cifras que ya hemos compartido, puesto que el gasto militar de China y Rusia juntas es de unos 465.000 millones de dólares. Y esto es poco más de una tercera parte de los recursos dirigidos al respecto por parte de la OTAN. Es decir, la OTAN gasta en todo lo que es el presupuesto militar casi 3 veces más lo que gastan China y Rusia, es una tercera parte de lo que gasta la OTAN, con lo que tampoco es sostenible este argumento. Con lo que estos rumores de guerra sobre la invasión de Europa por parte de Rusia, en su defecto por parte de China, o apurando los argumentos por parte de ambas a la vez, lo cierto es que con datos objetivos no se sostienen. Y este no sostenimiento de estos argumentos, la no viabilidad, la no credibilidad de estos argumentos, nos llevan a una última cuestión que añadimos a las tres que ya hemos planteado. Me refiero al hecho de que si no es factible, porque el gasto en armamento de la OTAN es inmenso en comparación con el ruso y con el chino, en comparación con todos los países del mundo. Si esto es así, ¿para qué subir el gasto en defensa el 5% del PIB? Bien, creo que con lo que hemos compartido hasta ahora ya nos hemos acercado a contestar este interrogante. Ciertamente se mezclan los intereses de la industria armamentística con también la necesidad de mantener a los ciudadanos en una tensión, en una instabilidad, en una inseguridad. Y la guerra y los rumores de guerra ayudan a ello. Y a partir de ahí la insistencia en aumentar el PIB es una manera de mantener permanentemente la presión de la necesidad de estar atentos ante un posible conflicto bélico a gran escala. Y sobre todo esto someto a vuestra consideración un artículo que Xavier Díez publicó también en Brownstone, España, con fecha del pasado 19 de noviembre. Un artículo donde desmenuza este asunto, para qué subir el gasto en defensa al 5% del PIB, y donde, además de los intereses de la industria armamentística, además de mantener permanentemente la tensión sobre rumores de guerra, porque eso nos hace vulnerables a los ciudadanos, introduce e incluye en los ciudadanos cuestiones de inseguridad, de inestabilidad, que los que dominan el cotarro saben manejar preciosamente en sus ensayos de ingeniería social, también tiene ahí la justificación de lo que es la caída de los servicios públicos, la caída de las prestaciones sociales, la caída del estado del bienestar a los que estamos asistiendo en los países occidentales en general y muy en particular en los países de la Unión Europea. Desde luego que Europa está en una franca decadencia, amigos y amigas, es innegable. Que los líderes europeos intentan mirar para otro lado, intentan justificar esto con proclamas alarmistas, por ejemplo, o intentando poner un enemigo externo común con el que querer justificar lo que está ocurriendo dentro por causas que tienen que ver con la propia política europea, también es evidente. Y no es menos cierto que la propia administración norteamericana, la propia administración de Donald Trump y todo lo que tiene que ver con Europa lo tiene cada vez más claro con relación a esta decadencia. Voy a utilizar una frase de Xavier Díez para enlazar con esto último que acabo de compartir. Dice Xavier Díez, después de desarrollar los argumentos que acabo de resumir, y con relación a este aumento al 5% del PIB
para el gasto militar. Él dice que, o nos recuerda, cómo en su momento la administración Reagan utilizó la guerra de las galaxias para presionar a la antigua Unión Soviética a un nivel de gasto armamentístico que finalmente terminó por hundir la economía soviética. En ese sentido, Xavier Die también nos avisa de que Estados Unidos está convencida de la decadencia europea y de que la petición, el requerimiento, la exigencia aceptada ya por la élite de los líderes europeos de aumentar hasta el 5% del PIB en gasto de defensa sería una herramienta para asestar el golpe de gracia al sistema de bienestar europeo. Funcionaría, dice él, como una bola de demolición para los sistemas de salud, pensiones y educación, que pasarían a ser gestionados por empresas privadas de capital estadounidense, como ya ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina. Por ejemplo, dice Díez, España, que gasta un 1,3 en defensa, si aumentara al 5%, ello implicaría gastar 64.000 millones de euros más cada año, lo que equivaldría a una tercera parte del presupuesto anual de la seguridad social. Por tanto, termina el artículo, destinar fondos públicos a participar en el IKEA de las armas estadounidenses equivaldría a un colapso de dimensiones soviéticas. De eso trata el 5%, nos alerta Xavier Díez, de protagonizar un suicidio político y social en Europa. Y es un tenebroso futuro para Europa, lo que sin tapujos pronostica claramente la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, el documento que cada administración norteamericana elabora para definir sus prioridades de política exterior y defensa. Es un documento de estrategia que periódicamente se renueva y la última versión de esa estrategia de seguridad nacional estadounidense se ha presentado hace 5 días, el pasado 4 de diciembre, y en ella se vierten y se desarrollan muchos de los asuntos y criterios geopolíticos que Donald Trump ha venido expresando públicamente desde que retomara la presidencia norteamericana. También en el texto tenéis un enlace para acceder a mayor información sobre esta estrategia de seguridad nacional estadounidense. Y lo que quiero recalcar fundamentalmente aquí, al hilo de la decadencia europea, es que las páginas de esta estrategia efectúan una fuerte crítica a la situación en el viejo continente, hasta el punto, amigos y amigas, que dice literalmente que Europa se enfrenta, literalmente traducido al castellano, se enfrenta a la posibilidad de una erosión civilizacional y sosteniendo que algunos países europeos podrían convertirse en mayoritariamente no europeos en las próximas décadas. Es más, el documento norteamericano de estrategia acusa a la inmigración, a la caída de la natalidad e incluso a la censura de la libertad de expresión, entre otras cuestiones, de ser los principales culpables del declive de la civilización europea. Al hilo de lo cual, el documento añade una advertencia categórica sobre el rumbo del continente y asegura que si las tendencias actuales, vuelvo a leer literalmente, que si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos y pone en duda que algunos países europeos conserven economías y capacidades militares lo suficientemente sólidas como para seguir siendo aliados fiables. Es verdad que pese a este tono tan agrio, el documento hace una proclamación con relación a Europa diciendo que no obstante Estados Unidos no pretende abandonar el continente y que su objetivo es contribuir a que Europa corrija su trayectoria y reduzca su dependencia económica y tecnológica de países terceros. Hay otras cuestiones en este documento de estrategia en el que no voy a entrar, que hace referencia al papel de China, que hace referencia a América Latina, que hace referencia a Rusia, que en el texto que vamos a compartir lo encontráis adecuadamente desarrollado. Lo cierto, amigos y amigas,
es que, por todo lo expuesto, el conflicto de Ucrania, además de cosas tan extrañas como que durante 3 años y medio no se haya atacado la red ferroviaria ucraniana, cosa que se ha hecho muy recientemente y a no gran escala. Aparte de cosas tan curiosas como esas, sí es cierto que hay como una tensión muy, muy evidente, cada vez más evidente, entre lo que le interesa a Estados Unidos, entre lo que le interesa a la Unión Europea, cómo los líderes europeos están poniendo chinas en el zapato para que no se logren acuerdos y cómo, además de intereses económicos indudables, también intereses de ingeniería social con relación a la ciudadanía y también intereses en lo que tiene que ver con buscar excusas a la caída, a la decadencia que está viviendo Europa. Todo ello puede tener que ver con este escenario de conflicto de intereses al que hemos hecho referencia. Lo que sí es importante, y termino con este bloque para pasar al segundo que nos corresponde en este informe trimestral de actualidad, es por favor tener claro los objetivos, perdón, los datos objetivos. Y el presupuesto militar de cada país es un dato objetivo. Eso sí que no ofrece lugar a interpretaciones. Si hay un país que gasta tanto, gasta tanto. Si un país gasta más o gasta menos, gasta más o gasta menos. Y lo que es indudable es que el presupuesto militar de la OTAN es incomparable, no tiene punto de comparación ni con China, ni con Rusia, ni con ningún otro país del mundo, hasta el punto, repito, de que todos los países del mundo juntos tienen un presupuesto militar no muy superior al de, el de la OTAN, con lo que la verdad es que barajar estos rumores de guerra con relación a la invasión de Rusia y de China, etcétera, de Europa, es simplemente proclamas alarmistas que tienen otros objetivos. Este tipo de proclamas que la élite utiliza con mucha facilidad y que nunca están diciendo la verdad, sino que tienen escondidos los verdaderos objetivos, sus verdaderos intereses. Y el segundo elemento que compartí en la introducción que deberíamos tratar en este informe es todo lo relativo a la desigualdad y a la especulación. La desigualdad social, unida evidentemente a una gran injusticia, y la especulación, fundamentalmente la especulación financiera. Dos fenómenos claramente en auge, como vamos a ver al hilo de las noticias que han ido apareciendo en estas últimas semanas y que, como decía en la introducción, son dos fenómenos que son como dos caras de la misma moneda. La moneda de uso común en este sistema depredador de tintes infernales al que hacíamos mención. Ciertamente, amigos y amigas, aumenta sin cesar el número de los informes, de los estudios que advierten de que el mundo sufre una colosal emergencia de desigualdad. Realmente, quiero ser claro, estos informes no sirven para nada, pues es imposible enmendar, cambiar, mejorar, reformar la marcha de un mundo, la marcha de un sistema que está gobernado desde lo involutivo, con intereses involutivos y que por ello cada vez es más injusto, está más lleno de iniquidad y está llamado a colapsar y a extinguirse. No nos olvidemos de lo que nos enseñan las tradiciones espirituales y evidentemente con el grande referente de Cristo Jesús a la cabeza, está llamado a extinguirse de la mano imparable del devenir de los ciclos. No se puede esperar otra cosa cuando está dirigido y dominado por quienes lo está. Pero estos informes, no sirviendo para nada desde la perspectiva que acabo de compartir, sí tienen el valor de mostrarnos la cruda realidad. En esta sala de los espejos en la que nos encontramos, donde todo está a la vista, mostrar la cruda realidad, quienes estemos, por supuesto, dispuestos a verla y a transmutar tanta distopía y sufrimiento en mayor sensibilidad, compasión y compromiso para ser nuestra mejor versión en el día a día. Porque de esto se trata, amigos y amigas. Se trata de que cuando tenemos toda esta información, lejos de caer en el derrotismo, en el victimismo, nos hagamos más compasivos, nos hagamos más sensibles, nos hagamos más conscientes y toda esta baja vibración en nosotros la transmutemos en alta vibración en nuestra vida cotidiana, siendo más pacíficos, siendo más amorosos, siendo más tolerantes, siendo más compasivos. De eso se trata. Esta es la transmutación, la transformación
a la que estamos llamados, la verdadera labor de alquimia, es la alquimia espiritual a la que estamos llamados. Y en ese sentido, estas informaciones que vamos a recoger ahora, estos informes, estos textos, son bienvenidos no porque realmente vayan a cambiar el curso de este sistema y de este mundo, cosa que no va a ser así, sino para nosotros tener conciencia cierta del escenario en el que estamos, en el contexto, repito, de la sala, de los espejos en la que nos encontramos. Y vamos a hacer referencia, en primer lugar, al estudio que se ha publicado a finales, concretamente, a dos estudios, perdón. Uno de ellos se publicó el 4 de noviembre y otro se publicó el 4 de diciembre. Concretamente, el del 4 de noviembre es un informe que ha suscrito Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, por encargo de la presidencia del G20, y, por otra parte, el del 4 de diciembre, el informe sobre riqueza global, el informe Global Wealth 2025 del banco suizo UBS. Un informe muy acreditado y que anualmente viene dando datos muy importantes de por dónde va el mundo desde el punto de vista de lo que son las condiciones de desigualdad, de acumulación y de atesoramiento por unos pocos, etcétera, etcétera. Pues bien, yendo a cada uno de ellos, con relación al informe suscrito por Joseph Stiglitz para la presidencia del grupo que creo que todos conocemos, el G20, es decir, aquellos países que tienen las mayores economías mundiales. También en el informe, para los que estéis interesados, tenéis una nota a pie de página de quién compone el G20, quiénes son países de pleno derecho, quiénes son países invitados, etcétera. Y para ese G20 se ha elaborado este informe. Y en ello se subraya que el 1% más rico lo es cada vez más. No nos debe extrañar, ¿verdad? Pero es importante leerlo de palabras ni más ni menos que del informe suscrito por un premio Nobel. Acudiendo al informe, podríamos decir que que las conclusiones principales son las siguientes. El 1% de la población mundial que acumula más riqueza y recursos que el 99% restante de la demografía planetaria ha acaparado el 41% de la riqueza creada a escala mundial entre los años 2000 y 2024, lo que supone un promedio de ascenso de su riqueza de 1,12 millones de euros, promedio para cada uno de estos multimillonarios, podemos decir, que están dentro de ese 1% de la población mundial. Y ojo, porque a esta cifra hay que sumar, cosa que este informe no pondera, el incremento de sus patrimonios derivados de la evolución del valor bursátil de sus paquetes accionariales y de las ganancias provenientes de la especulación inmobiliaria y financiera. Por tanto, el 1% de la población mundial que acumula más riqueza y recursos que el 99% restante, aumenta cada vez más la bola de su atesoramiento con esta acaparación del 41% de la riqueza que se ha generado desde el año 2000 al año 2024. Y en el extremo contrario se halla el 50% de la población con menor nivel de ingreso, al que solo fue a parar el 1% de la renta generada en el periodo indicado, con un aumento medio de 508 euros. Creo que estos dos promedios hablan claramente de la desigualdad. Mientras que un 50% de la población, los aumentos mundiales de renta repercuten en un promedio de 508 euros, en el caso de los multimillonarios, el incremento medio es de 1,12 millones de euros. Es una diferencia tan abismal que habla bien de la desigualdad y de la injusticia social que evidentemente está detrás de ello. De la misma forma, el informe nos advierte que la brecha general de ingresos entre el norte y el sur global sigue siendo muy alta. Igualmente nos señala que la desigualdad, ya no solamente mundial o entre grandes partes del mundo, el hemisferio norte, el hemisferio sur, sino la desigualdad interna dentro de cada nación, se ha disparado. El 83% de los países, que representan ni más ni menos que el 90% de la población mundial, cumplen con la definición de alta desigualdad.
el informe también nos dice que un 25% de la población mundial, es decir, unos 2.300 millones de personas, se enfrentan a una inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, amigos y amigas, una de cada cuatro personas, dicho coloquialmente, se ven obligadas a saltarse comidas o todas las comidas con regularidad. La desigualdad, por tanto, dice el informe, no es una crisis momentánea, es un problema, además, intergeneracional. Los datos sobre el aumento de la riqueza heredada evidencian que en los próximos 10 años se transferirán por herencia 70 billones de euros. Es decir, que dentro de la élite, obviamente, el acaparamiento y el atesoramiento no es solamente de este momento, sino que va pasando también en materia de herencia a sus herederos. Y esta cifra es espectacular, la que dice el informe, que en los próximos 10 años esta élite, esta minoría, transferirá a sus herederos 70 billones de euros. Hay que tener en cuenta que el PIB mundial, la economía mundial, se calcula que mueve al año aproximadamente unos 110 billones de euros. Es tremendo esta cifra de 70 billones de euros a herederos. Y también señala el informe que el desarrollo de las grandes plataformas tecnológicas ha puesto el control de las redes sociales en manos de unos pocos multimillonarios. Por lo mismo, la influencia de estos ya no solo afecta a la política, financiación de partidos, campañas electorales, sino también al control de los medios de comunicación y de esas redes sociales, lo que es muy importante, pues los algoritmos determinan lo que ve la gente y esto a su vez cómo contemplan el mundo. Ante todo lo cual, el informe, que tiene sustancia, como estaréis comprobando y podéis leer en el texto que os llegará junto con el vídeo o en la comunidad de Telegram el próximo lunes 15 de diciembre, el informe, desde luego, es contundente. Y a partir de ahí se queda en la propuesta de una serie de medidas que cuando las leemos, pues vemos que son simplemente declaraciones de intenciones que no implican nada ni conllevan a nada. Porque lo cierto es que la desigualdad aumenta y cuando la desigualdad está aumentando se da lugar a todo lo que estamos compartiendo y además va de la mano del incremento tremendo de la especulación y la especulación fundamentalmente financiera. Y con relación a esa desigualdad financiera, iremos después, posteriormente, a ver qué hacen y qué dejan de hacer los mercados bursátiles. No obstante, antes de entrar en ello, os decía que hay un segundo informe que también merece la pena tener en cuenta, que es el informe Global Wealth del 2025, que reitera lo que estamos comentando. La riqueza de los ultra ricos, textualmente traducido al español, sería la denominación, la riqueza de los ultra ricos supera un nuevo máximo histórico y a partir de ahí ofrece una serie de conclusiones. En el texto os doy el enlace para poder acceder al texto completo de este informe de UBS, este informe sobre la riqueza global 2025. En cualquier caso, nos dice que la riqueza conjunta de los ultra ricos, el informe denomina ultra ricos a aquellas personas que poseen más de 1.000 millones de dólares, que se dice pronto, personas que poseen más de 1.000 millones de dólares, pues bien, la riqueza conjunta de estos ultra ricos ha alcanzado un nuevo máximo histórico durante este año 2025, en el que 196 multimillonarios se han incorporado a este grupo, que ahora forman unas 3.000 personas en el mundo. Es decir, se nos indica en el informe que hay unas 3.000 personas a nivel mundial cuyo atesoramiento, cuya acumulación supera los 1.000 millones de dólares. También se nos da cifra de lo que han añadido de riqueza a estos ultra ricos estos 196 nuevos multimillonarios y a partir de ahí también se nos dan cifras y se nos dan datos sobre los sectores económicos donde se está produciendo este mayor ascenso de riqueza. Evidentemente, fundamentalmente tiene que ver con las tecnologías, básicamente, también en lo que tiene que ver con los países, con las zonas geográficas donde están proliferando más estos ultra ricos, que están fundamentalmente en Estados Unidos
y en el eje Asia-Pacífico, Europa cada vez, como en tantas cosas, pinta cada vez menos en esto. Y en definitiva, es muy interesante este informe que en cualquier caso confirma, no contradice, sino complementa el que anteriormente habíamos citado, elaborado por el Premio Nobel Stiglitz para el grupo del G20. Y como he anunciado y como he avanzado, y es importante que lo tengamos en cuenta, esta desigualdad creciente, esta desigualdad en auge, esta injusticia social que va acompañado con ello, va de la mano con un incremento de la especulación financiera. Y este incremento de la especulación financiera podríamos decir que también tiene como caldo de cultivo la desigualdad. En cualquier caso, hay una especie de retroalimentación, porque mientras que la población a nivel mundial tiene, está sometida a estas condiciones de desigualdad creciente, hemos asistido durante el año 2025 y fundamentalmente durante estos últimos meses a unas bolsas en alza que es realmente digno de que le prestemos atención, con el papel de las megacorporaciones tecnológicas y con el caso de una de ellas, dicha en castellano su nombre, Nvidia, que merece especial atención. Ciertamente, amigos y amigas, durante 2025, la economía mundial, ahora que estamos ya haciendo un balance de cierre en diciembre del año, se ha caracterizado por una creciente inquietud, impulsada en gran medida por tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas comerciales, los debates sobre los aranceles a nivel global. Podríamos decir que la situación económica ha estado llena de inquietud y la incertidumbre, por tanto, sobre la política económica, el aumento de las tensiones comerciales y la falta de cooperación multilateral han sido riesgos que los grandes foros económicos han estado citando cada vez más, lo que ha llevado incluso al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento en un 70% de las economías. Es decir, que a lo largo del 2025, los grandes foros económicos, las previsiones de crecimiento económico de los distintos países lo han ido retocando y lo han ido revisando a la baja en el 70% de las naciones del planeta. Por tanto, es un escenario inestable, por decirlo de alguna forma. Y a contracorriente de este escenario se han comportado los mercados bursátiles, fundamentalmente, repito, en los últimos meses, en octubre y noviembre y arranque de diciembre del año 2025. Los índices estadounidenses, que tienen un gran peso en la bolsa mundial, mostraron una clara tendencia positiva, especialmente el Nasdaq y el llamado SP500. En Japón, el índice Nikkei ha reforzado su tendencia generalmente positiva, manteniendo el buen rendimiento que ha caracterizado el mercado nipón durante todo el presente año que ahora termina. Los mercados europeos también han registrado ganancias con un Eurostock 50 que representa a las 50 mayores empresas de la eurozona muy sólido. Y emblemático al respecto es el caso de España, donde el IBEX 35, principal indicador de la bolsa española, cerró noviembre y abrió diciembre enlazando subidas consecutivas hasta lograr un valor máximo histórico de 16.746,6 puntos. Esto fue el 4 de diciembre, con una revalorización acumulada durante el 2025 de un 44%. ¿A qué se debe esta disparidad entre un contexto macroeconómico de incertidumbre y unas bolsas en franco ascenso? Es una pregunta obligada y desde el punto de vista, además de mi profesión como economista, es una pregunta llena de contenido, porque hay un comportamiento tan dispar. Tenemos un telón de fondo de una gran desigualdad social, el telón de fondo de acaparación de recursos por unos pocos de una manera creciente, un escenario macroeconómico lleno de inseguridad y de incertidumbre, con revisiones a la baja de los crecimientos económicos en la mayoría de los países del mundo. Pero en paralelo, las bolsas, los mercados bursátiles están subiendo mucho y alcanzando, como en el caso del IBEX 35 en España,
un máximo histórico y logrando durante el 2025 una revalorización acumulada del 44%. ¿En qué se deben estas disparidades? Desde luego, en que esto sea así, podríamos decir que juega a favor la moderación de la inflación, la percepción de que llega a su fin el ciclo de subida de tipos de interés por los bancos centrales y la reducción de las tensiones energéticas. Con relación, por ejemplo, a los tipos de interés que aplican los bancos centrales, los que mueven, entre comillas, el dinero desde las instancias públicas, el Banco Central Europeo ha venido bajando sustantivamente el tipo de interés, al igual que la Reserva Federal estadounidense, que ha sido más moderada, pero que mañana precisamente, mañana 10 de diciembre, puede dar una nueva vuelta de tuerca bajando al menos 0,25 puntos los tipos de interés. Y como decía, la moderación de inflación, la reducción de las tensiones energéticas, la percepción de que llega a su fin el ciclo de subida de tipos que hemos vivido hasta no hace mucho tiempo, todo ello puede tener, de alguna forma, explicar estas subidas bursátiles tan extremadamente significativas, ¿no? Pero quizás el factor radical ha participado, particularmente en la bolsa norteamericana, y que con su gran influencia arrastra al resto en el comportamiento, como ya os enunciaba hace un momento, de las empresas tecnológicas, de las megacorporaciones tecnológicas. Es decir, que han sido las megacorporaciones tecnológicas las que han encabezado una revalorización bursátil que han arrastrado al resto, por así decir. Y está en este contexto el caso de Nvidia, la corporación tecnológica global, es paradigmático al respecto. Tener en cuenta, amigos y amigas, lo siguiente, hablando de megacorporaciones tecnológicas. Apple fue la primera megacorporación tecnológica cotizada en bolsa en lograr el billón de dólares de valoración bursátil. Lo consiguió en el año 2018, que una empresa valga en bolsa un billón de dólares. La primera en conseguirlo, Apple, año 2018. También en 2023, Apple fue la primera en alcanzar la valorización bursátil de 3 billones de dólares. En el 2023, la corporación Apple pasó a valer, sus acciones pasaron a valer 3 billones de dólares. Iba la primera en el ranking. Esto ha cambiado en el año 2025. Apple sigue revalorizándose, sigue ganando dinero, pero el 9 de julio fue desbancada del primer lugar entre las megacorporaciones tecnológicas por Nvidia. Al repasar, permitidme que lo diga así coloquialmente, que es además como literalmente se lee en castellano, porque además el nombre resulta curioso, Nvidia. Al rebasar esta compañía los 4 billones de dólares de capitalización. Fue la primera en conseguirlo, ya no fue Apple en el 2025, la primera que llegó a los 4 billones de dólares y ha sido el 9 de julio del 2025, ha sido Nvidia. Y la segunda fue Microsoft, que lo consiguió pocos días después, el 31 de julio. Pero ojo, hablando de los ascensos bursátiles y de cómo las megacorporaciones tecnológicas están haciendo como de efecto tirón sobre las bolsas de todo el mundo. Muy pronto, el 29 de octubre del 2025, Nvidia mejoró su propio récord al sobrepasar los 5 billones de dólares de capitalización. Fijaros, la primera en conseguir un valor bursátil de 4 billones de euros, Nvidia, el 9 de julio del 2025. Pues fue también la primera en conseguir un valor bursátil de 5 billones de dólares el 29 de octubre. Hacer los números, 1 billón de dólares más en solo 113 días. 1 billón de dólares más en solo 113 días. Es espectacular tener en cuenta que 1 billón de dólares es mucho más que el Producto Interior Bruto, que lo que mueve la economía anualmente de la mayoría de los países del mundo. Y esta megacorporación consiguió aumentar su valor bursátil en solo 113 días en esa cantidad tan absolutamente apabullante. Y esto ha sido posible, amigos y amigas, por el auge de la inteligencia artificial y la apuesta efectuada por Nvidia
al creer que las GPU podrían servir para algo más que para jugar, lo que ha desembocado en el dominio incontestable de sus chips y en una gran visión estratégica, aunque la cifra récord alcanzada en bolsa ha abierto al mismo tiempo un debate sobre el que me gustaría hacer algunas reflexiones. El debate sobre una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial. Podríamos decir, para terminar esto y antes de entrar en la posible burbuja en la IA, que de esta forma Nvidia, además de convertirse en la empresa más valiosa del mundo, que lo es en la actualidad, ha llevado su capitalización, esos 5 billones de dólares que sus acciones valen en bolsa, al nivel del PIB de Alemania, superando al de todas las demás naciones a excepción de Estados Unidos y China, y casi triplicando, por ejemplo, el PIB español. Es decir, podríamos decir que si ponemos un ranking de potencia económica, comparando el PIB de los países con los valores bursátiles de las empresas y mezcláramos ese ranking, primero estaría Estados Unidos, después estaría China y en tercer lugar estaría Nvidia empatado con Alemania. Y después muy cerquita estaría Microsoft en cuarto lugar. Y ya más atrás aparecería algún que otro país y el resto de las grandes megacorporaciones tecnológicas. Y la gran pregunta, que no quiero rehuir en este informe, es si es sostenible este ascenso de las megacorporaciones tecnológicas, responsables, repito, en buena parte del positivo comportamiento de los mercados bursátiles a contramano de las tendencias macroeconómicas. Pues bien, muchos expertos consideran que este ascenso de las megacorporaciones tecnológicas no es posible, no es factible. Es verdad que el rum rum de la burbuja de la inteligencia artificial viene sonando desde hace tiempo. Es verdad que hace tiempo que ya ha habido expertos que han de alguna forma alertado sobre esta enorme burbuja que está creciendo en torno fundamentalmente ya no de las tecnologías, sino en particular de la inteligencia artificial. Pero no lo es menos, aunque este rum rum viene de lejos, que en la actualidad es evidente que ha tomado cuerpo y el riesgo de que explote es real, con el consiguiente tsunami empresarial, bursátil y financiero que ello carrería. Y aquí también traigo al informe un artículo, entiendo que riguroso, que está publicado por Antonio Vallejo en la plataforma Sataka el 21 de noviembre, donde nos habla precisamente de esa burbuja en la inteligencia artificial y nos dice literalmente en el título y en el subtítulo, hemos llegado a un punto donde ni siquiera los CEOs, los grandes directivos de Google o Microsoft, niegan que tengamos una burbuja en la inteligencia artificial. En el texto del informe encontráis todos los argumentos que nos vierte precisamente Vallejo. En esos argumentos vemos que ciertamente los grandes directivos de Google y de Microsoft nos están diciendo que se ha llegado a unos valores bursátiles, que el peligro de estallido es cierto y ya no es solamente un rumor, sino que es una gran realidad. Tenéis los datos específicamente de Google y de Microsoft. Es verdad que en el caso de otras corporaciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Pichai, Nadella, eh, también personajes como algunos sonará Jensen Huang, nos dice que no es para tanto, que se ha hablado mucho de una burbuja de la IA, pero que dan algunos datos donde nos dicen que quizás no sea para tanto. Pero lo que no cabe ninguna duda, amigos y amigas, es que, como también Antonio Vallejo nos comenta en su artículo, es que la inteligencia artificial, por más que os pueda sorprender, aún no da dinero. Esa es la realidad. Es decir, las corporaciones tecnológicas, gracias a la inteligencia artificial, están aumentando su valor de una forma, como hemos visto, absolutamente estrepitosa. Ahora bien, ellas como tal no están ganando dinero con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cuesta dinero. La inversión que se está haciendo en IA no está siendo todavía revertida, no está siendo retornada en términos de ganancias. Y esto está ocurriendo en todas las corporaciones. OpenAI es el ejemplo
más evidente, pero no es el único. Microsoft, Amazon, Meta y Google están destinando decenas de miles de millones de dólares a construir centros de datos dedicados a la IA en una apuesta colosal cuya rentabilidad no está garantizada. Y no solamente eso, sino que muchas de las personas que están invirtiendo, intentando aprovecharse de esta burbuja financiera que está viviendo la inteligencia artificial, lo están haciendo, amigos y amigas, con créditos. Es decir, es lo que se llama el apalancamiento. Yo he invertido en esto y para asegurar que esto siga creciendo me endeudo para volver a invertir y se está invirtiendo en inteligencia artificial con deuda, ni siquiera con capitales propios, sino a través de préstamos. Y claro, cuando todo esto se tiene sobre la mesa, el escenario es absolutamente digno de atención y el riesgo de que esta burbuja se venga abajo es muy grande. Vamos a hablar de ello dentro de un momento ya en el tramo final de este informe. Pero permitirme que antes de entrar en ello no deje de hacer mención a otro hecho que hemos vivido en estos últimos meses del año que estamos cerrando, y es la depreciación del Bitcoin, la gran criptomoneda, ¿verdad? Eh, Porque mientras que los valores bursátiles han subido enormemente, este 44% de ganancia acumulada en la Bolsa de Madrid, estos incrementos fundamentalmente en octubre, noviembre, lo poquito que llevamos de diciembre en las grandes bolsas mundiales, eso ha ido acompañado de una caída muy significativa del valor del Bitcoin. Para que os hagáis una idea, el Bitcoin en marzo del 2023, tras aceptarse las transacciones en bolsa en los Estados Unidos con el lanzamiento del llamado ETF en Bitcoin, alcanzó un valor, un récord histórico de 71.618 dólares. Es decir, un Bitcoin alcanzó el valor de cada Bitcoin 71.618 dólares. Posteriormente, en noviembre y diciembre del 2024, tras las elecciones presidenciales estadounidenses, el Bitcoin tuvo otra gran subida. Recordar que Donald Trump, en sus declaraciones en campaña electoral, dijo que el país se convertiría en la meca de las criptomonedas con la creación de una reserva federal, una propuesta que anda ahí ahora intentando poner en pie. Y debido a esto, en noviembre, diciembre del 2024, una vez que Trump gana las elecciones, el Bitcoin escaló hasta los 103.000 dólares. Y a partir de ahí, una serie de bajadas, una serie de subidas, y el 6 de octubre pasado llegó a los 126.080 dólares, su máximo histórico. Hasta ahí podríamos decir que estaba teniendo un movimiento de un gran incremento superior al de las bolsas, pero que estaba en sintonía con los mercados bursátiles, la buena marcha de los mercados bursátiles, también la buena marcha, a pesar de sus oscilaciones, en términos ya de datos concretos y de máximo histórico, esa buena marcha que le llevó a situar ese máximo histórico en 126.080 dólares el pasado 6 de octubre. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que las bolsas han subido y han subido más fuerte. Sin embargo, el Bitcoin ha ido perdiendo valor en estas semanas hasta caer a los 84.000 dólares, 84.209 el 22 de noviembre, con una desvalorización, por tanto, del 33% en solo mes y medio. En mes y medio, el Bitcoin perdió una tercera parte de su valor. De hecho, mirando solamente el mes de noviembre, el índice Nasdaq Crypto Index, que es un índice que computa las criptomonedas desde el año 2022, ofreció su peor rendimiento mensual con una caída del 18,02%. Y es verdad que desde entonces el Bitcoin ha gozado de una cierta apreciación. Por ejemplo, su valor, en momentos actuales, he consultado el valor del Bitcoin poco antes de realizar esta exposición, está ligeramente por encima de los 90.000 dólares. Y puede ser que después de esta caída tan significativa tenga una cierta recuperación, pero lo cierto es que no parece que esté cercano el horizonte de volver a alcanzar los 100.000 dólares. La decisión que tome mañana la Reserva Federal Americana con los tipos de interés puede quizás influir en ello.
Pero es que incluso si retomara el valor de los 90.000 dólares actuales a esa barrera psicológica de los 100.000 dólares, eso supondría una merma del 20% en comparación al máximo histórico que consiguió en el mes de noviembre, en el mes de octubre, perdón, el pasado 6 de octubre. Y además, como dato complementario, estas tendencias bajistas han tenido lugar en un escenario en el que han aumentado considerabilísimamente las operaciones de compraventa de las criptomonedas, lo que indica que hay una clara actividad de los inversores de perfil especulativo. Y ciertamente, hace tiempo, amigos y amigas, que el Bitcoin perdió su independencia original, ya que el sistema financiero lo engulle todo y también ha fagocitado a las criptomonedas. Todavía hay personas ingenuas que consideran que el Bitcoin pues, tiene una posibilidad, un espacio de autonomía de los que dominan el sistema socioeconómico, del mercado financiero. Eso, desgraciadamente, no es verdad. Hace ya bastante tiempo que ha perdido por completo esa independencia que originalmente sí tuvo y está totalmente enmarcado en el sistema financiero, un sistema financiero que lo engulle todo y donde evidentemente los movimientos especulativos tienen carta de naturaleza propia. Y en paralelo, su caída, la caída del Bitcoin, constató nuevamente la sensibilidad a la liquidez y al apalancamiento. Como yo dije anteriormente, es que hay muchas inversiones que se están haciendo ya no solamente en inteligencia artificial, sino también se están haciendo en Bitcoin, que tiene que ver con utilizar préstamos al objeto de aumentar el rendimiento de las inversiones que yo he realizado ya con capital propio y ahora pido deuda para rentabilizar, para apoyar esa rentabilización. Y todo ello evidentemente genera unas tensiones de inestabilidad, en términos económicos, una volatilidad que está afectando al Bitcoin. No obstante, y a pesar de esto, de estas posibles razones que acabo de comentar, hay que hablar de especulación, porque algo extraño está ocurriendo en torno al Bitcoin. Algo extraño que debemos tener en cuenta por su repercusión en el resto de lo que es la economía a nivel global. En este sentido, he traído a vuestra consideración en el informe, lo podéis leer en el texto del mismo, un estupendo artículo de Andrés Dragos, director y jefe de investigación de un gran fondo de inversión en criptomonedas, que fue publicado hace muy pocos días y donde va barajando todos los datos que van poniendo de manifiesto que efectivamente en el Bitcoin, aparte de una serie de condicionantes económicos, está habiendo movimientos especulativos cada vez mayor con relación a él. Y mientras que los movimientos especulativos en el mercado bursátil, tirado fundamentalmente por la burbuja de la inteligencia artificial, está provocando una subida de los valores bursátiles, en el caso del Bitcoin, los movimientos especulativos están llevando al Bitcoin, han llevado al Bitcoin a bajar mucho su valor en dólares, más allá de condiciones económicas. No se explica una caída tan significativa por razones económicas y la especulación parece que está ahí latente. Y todo esto, y creo que estando en diciembre es obligado, lo que acabamos de compartir sobre la desigualdad, ese nivel de desigualdad tan tremendo, lo que acabamos de compartir sobre la especulación financiera, sobre la burbuja de la IA, sobre las criptomonedas, sobre la situación de inseguridad macroeconómica a nivel mundial, creo que todo lo que hemos compartido al hilo de acontecimientos y de eventos de los últimos 3 meses de este año, para cerrar este informe, deberíamos preguntarnos sobre la perspectiva del nuevo año, un nuevo año para el que faltan en número redondo 3 semanas. ¿Hay alguna prognosis? ¿Podemos hacer alguna prognosis con relación al misma? Bien, yo creo que sí, que aunque sea brevemente, sintéticamente, porque no es objetivo de este informe. Este informe revisa acontecimientos, no hace prognosis de lo que puede pasar, pero estando finalizando un ciclo anual y comenzando otro, creo que tenemos licencia, una relativa licencia para poderlo hacer, podríamos efectuar la siguiente prognosis. Por un lado, el nivel de desigualdad va a continuar en aumento, sin ningún tipo de duda. El 1% del 1% de la población mundial va a seguir acumulando cada vez más riqueza, patrimonio y recursos.
es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo, que está increciendo y eso va a seguir siendo así durante el año 2026. De la misma forma, podemos asegurar que si va a seguir aumentando la desigualdad, si va a seguir aumentando el atesoramiento por parte de esa exigua minoría, de la misma manera, la especulación financiera se va a incrementar muy significativamente. El año 2026 va a ser un año de tensiones económicas provocadas fuertemente por la especulación, al hilo fundamentalmente de dos hechos. El primero, los indicadores macroeconómicos mundiales apuntan hacia una discreta mejoría debida en parte a varios países europeos, con Alemania a la cabeza, que han estado absolutamente de capa caída y que ahora están mostrando a finales del 2025 una cierta recuperación. No es gran cosa, pero al menos parece anunciar el periodo de un prolongado proceso de estancamiento económico de países europeos que mantienen todavía un indudable peso económico. De hecho, el crecimiento del Producto Interior Bruto de la eurozona se aceleró en el tercer trimestre del 2025 y, repito, se espera que en términos interanuales, pensando en el año 2026, haya una salida del proceso casi de estancamiento en el que la eurozona en particular y la UE, los 27 países en general, han estado sometidos en el 2025. Por tanto, podemos decir que pensando en el 2026 va a haber una cierta recuperación, una discreta mejoría de los indicadores macroeconómicos mundiales. Ahora bien, es probable que la estabilidad asociada de forma natural a esta mejoría se vea truncada por la caída de los mercados de valores por efecto tanto de las tensiones especulativas como por el agotamiento de la inteligencia artificial. ¿Qué os estoy compartiendo, por tanto, amigos y amigas? Que en el año 2025, con un escenario macroeconómico lleno de inestabilidad y de incertidumbre, la bolsa ha subido mucho. El Bitcoin subió hasta que en un momento determinado razones especulativas lo han bajado. Así estamos cerrando el año 2025. Para el año 2026, la situación macroeconómica presenta signos de una cierta mejoría. Repito, no gran cosa, pero una cierta mejoría a escala europea y a escala también mundial. A partir de ahí, lo lógico sería que la bolsa, que ha mantenido una tendencia en alza con una situación macroeconómica peor, adquiriera solidez y mantuviera sus valores, al menos lo mantuviera, durante el año 2026. ¿Cuál es el riesgo alto, muy alto que existe? Que la burbuja de la inteligencia artificial, aunque sea parcialmente, se venga abajo. Y desde luego, creo que estamos en condiciones de dar un tanto por ciento muy alto de probabilidad a que esto sea así. Es decir, no es creíble que las megacorporaciones tecnológicas mantengan el nivel de incremento bursátil que han tenido durante el año 2025. Y en la medida en que esas megacorporaciones tecnológicas no sigan tirando del carro, es posible que esta alza tan tremenda que ha habido durante estos últimos meses se venga abajo. Con lo que la estabilidad que puede reportar una mejor situación macroeconómica puede, sin embargo, verse pillada, verse atrapada por la inestabilidad derivada de una bajada significativa de los mercados bursátiles. Y a ese respecto, cuando hemos hecho desde este foro, desde los encuentros mensuales que hago también de la mano de Ecosofía Sevilla, del Rincón de Kiko, cuando hemos hecho prognosis de los distintos años, yo siempre me he resistido a hablar de posible recesión económica. Muchas voces decían que en el 2023, 2024, 2025 iba a haber un caos económico, una recesión económica, que los mercados financieros iban a hundir. Yo siempre he mantenido la tesis contraria y hasta ahora, evidentemente, la realidad me está dando modestamente la razón. Pues bien, para el 2026 es la primera vez, ahora que parece que nadie lo dice, porque hay mejores signos de estabilidad macroeconómica y la bolsa está en alta, ahora que parece que nadie lo dice, es cuando precisamente percibo la posibilidad de que esto se produzca. Es decir, creo que a lo largo del año 2026 hay un tanto por ciento alto de probabilidad de que el hundimiento de la
de la burbuja tecnológica de la mano de la IA arrastre a una caída a los mercados bursátiles mundiales que azoten, que aticen y que pongan inestabilidad e incertidumbre e incluso recesión en términos macroeconómicos, en términos, podemos decir así, de la economía real. También en el texto que os remitiré, que tenéis a pie de vídeo y vais a poder leer en la comunidad de Telegram del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, repito, el próximo lunes 15 de diciembre, en ese texto hay un artículo de Michael Burry del pasado 13 de noviembre que es muy ilustrativo sobre lo que esto puede conllevar. El artículo traducido al castellano sería algo así como: creo que el mercado de valores podría enfrentar varios años malos, y yo me atrevo a decir que esos años malos se van a concentrar muy especialmente en el año 2026. Ahí tenéis en el texto, repito, este artículo donde se asientan algunos de los elementos de información que acabo de compartir. No obstante, amigos y amigas, como ya os decía hace un rato, este informe trimestral de actualidad no es el marco adecuado para hacer la prognosis, y yo os invito, tenéis los datos al respecto, a participar en el encuentro mensual de enero organizado por el Rincón de Kiko en colaboración, como pasa con este informe, con Ecocentro a través de Ecosofía Sevilla, donde estaré en condiciones de abordar la temática que se ha planteado como título de ese encuentro mensual del día 8 de enero. ¿Qué nos espera en 2026? El mapa guía de lo que el nuevo año traerá consigo. Ese nuevo año que puede traer consigo una caída de la economía, como no hemos vivido desde la época del COVID, una caída de la economía que se viene anunciando hace varios años y que no se ha dado, y que por los motivos que acabo de apuntar se puede dar a lo largo del año 2026, donde además los movimientos de especulación pueden llevar a que se vendan Bitcoin para conseguir una ganancia. Se venden Bitcoin cuando estaba alto para conseguir unas ganancias que después se puedan reinvertir en bolsa cuando los valores bursátiles caigan, en el momento en el que vayan para abajo, el realizar, por tanto, operaciones de enorme ganancia financiera, y estamos hablando de muchas decenas o incluso cientos de miles de millones de euros, de cientos de miles de millones de dólares. Esta es la realidad en la que nos encontramos, una realidad donde siguen las guerras y los rumores de guerra, incluso rumores tan insensatos como la invasión de Europa que hemos compartido, y estoy concluyendo como resumen, que hemos compartido en este informe, que no se sostiene bajo ningún concepto, cómo se le sigue dando pábulo para mantenernos en la inseguridad, para justificar la decadencia europea, para desviar recursos públicos a la industria armamentística. Esto es el pan nuestro de cada día en el sistema en el que estamos, ya lo sabemos, ellos van a lo suyo y ya lo sabemos. También todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, con los movimientos bursátiles, con las burbujas especulativas, también eso lo sabemos. Esto está incidiendo además en una creciente desigualdad, cada vez lo sabemos más. Todos los datos estos, como antes os decía, no sirven realmente para nada. No va a haber cambios en las políticas, por favor, pero sí sirve para que tomemos conciencia. Y finalmente, como siempre solemos decir en estos informes, todo esto nos da un montón de datos sobre cómo están ellos, lo que hacen ellos, hacia dónde ellos van. Y repito, el término ellos como lo utilizaba Einstein, ellos. Pero si ellos van a lo suyo, nosotros, que toda esta información nos sirva para incrementar nuestra sensibilidad y nuestro compromiso con nuestro verdadero ser, nuestro compromiso con los demás, nuestro compromiso con la vida. Hay que hacer alquimia de toda esta información, y la información esta no puede llevarnos al derrotismo, al victimismo, al pensar, bueno, es más de lo mismo y no hay nada que hacer. Claro que hay algo que hacer. Y el hacer no significa el cambiar este mundo, el cambiar este sistema. Este sistema y este mundo va a donde va porque está gobernado por los que está gobernado. Allá ellos. Pero nosotros sí estamos en condiciones en nuestra práctica de vida y en el aquí ahora, amigos y amigas, de transmutar eso. Que tanto sufrimiento, que tanto dolor, que tanta desigualdad, que tanta injusticia, que tanto desbarajuste, etcétera, etcétera, seamos capaces de en nuestro día a día transmutarlo, siendo más compasivos, siendo más solidarios, siendo más empáticos, siendo más pacíficos, siendo en definitiva más conscientes y más comprometidos con nuestro verdadero ser. Siempre hacemos esta invitación en los informes trimestrales de actualidad, y siendo este el que cierra el año 2025, todavía muchísimo más.
Que disfrutéis mucho de estas fechas, sin duda ninguna tan especiales, que tengáis un magnífico inicio del nuevo ciclo anual. Feliz Navidad, feliz año 2026. Un gran abrazo, amigos y amigas, y un gran abrazo a ti, Kiko. Muchas gracias por estar ahí al mando de todas las cuestiones técnicas. Gracias, Emilio.